Son las 5:37, 5:37 de la tarde. Estamos haciendo hashtag y tenemos panel político. Nos acompaña en esta jornada de día jueves a distancia Felipe Cuevas, quien se va a conectar en segundos con Radio La Clase. ¿O no? ¿Viene o no? Estamos llamándolo, estamos comunicando a Felipe Cuevas. Trending Topic esta semana. Yo debo admitir que acá en la radio, en un momento hubo una discusión sobre si se le llamaba durante el día en que fue Trending Topic. Y yo, Nicolás Copanovera, estando a las antípodas ideológicas de Felipe Cuevas, dije que no. Porque me parecía que era bullying, que él venía de forma amable. Y también me sucedió de que cuando lo leí en The Clinic y MQLTV publicó la nota, cada vez que se tuiteaba desde mi cuenta, yo borraba el mensaje. ¿Por qué? Porque Felipe, ante todo, es un ser humano. Y puede estar muy equivocado, puede estar en las antípodas ideológicas, puede estar completamente errado en un concepto. Pero nosotros creemos en la democracia. Creemos tanto en la democracia que tenemos a Bruno Córdoba con nosotros. ¡Ya! Representante de una izquierda indefinida en muchos sentidos. Y también al abogado Renato Garín, del CAIP. En una época velasquista, hoy un progre renovado. Y también nos acompaña, nada más y nada menos, el señor Julio Moncada, que es presidente o vicepresidente. No, vicepresidente. ¿Sabes qué? En Evópolis hay mucho presidente y vicepresidente, pero me caen bien. Entonces, es como los comités paritarios, Nicolás. Es como un comité paritario que está acá con nosotros. ¿Cómo le va, Julio? Bienvenido a hashtag. Muchas gracias. ¿Qué le han dicho sus colegas que han venido al programa? ¿Que la pasan bien? Sí, no, todo bien, todo bien. No hay ningún problema, hasta ahora. Oye, está muy bien. Hasta ahora. Hasta ahora, pero no, sí, esto no es tolerancia cero. Partamos de esa base. Se acaba tolerancia cero. No, se acaba tolerancia solamente, porque ya era cero. Ya era cero. Pero me parece que es una mala noticia. Para Mónica González particularmente. Es que yo creo que el problema de tolerancia cero fue que no entendió el país. Así es. El país, hacia dónde iba el país. Siguieron haciendo el mismo programa 10 años seguidos. Sí, y a ver, me parece el mismo programa del laguismo. Tolerancia cero se acaba cuando sea Paulsen. Ahora, Mónica González quiere una esperanza, me parece que es una pésima noticia que justo cuando ya entra lo acaben. Porque le dan una señal al país. Errónea, por supuesto. Que es que llega una mujer, ¡oh! Se acaba. Llega alguien más llega alguien más de izquierda y se acaba. Es un buen punto también. ¿Tú qué opinas, Julio? Mira, opino lo mismo, de que ya tolerancia cero ya venía decayendo hace mucho rato, tal como dices tú con la salida de Paulsen. Con la llegada de Eichholz, yo creo, por ahí va. No, pero espérate. Bueno, ya iba decayendo con la salida de Paulsen y bueno, esto ya finalmente una dinamita que ya destruye todo este proyecto que había. Y bueno, lástima también por la Mónica que llegó y ahora ya no va más. Es un tema sensible eso también. ¿Qué va a pasar ahora con el futuro de Chilevisión, ya que también está en una decaída como canal? Entonces ahí va a ser interesante lo que va a haber como futuro dentro del espacio que estaba designado para política en Chilevisión. Que te parece que... Bueno, pero la política en Chilevisión yo creo que se hace todos los días en el noticiero de Chilevisión. Claro. Con violaciones, con asaltos, con... Ignorar que eso es política. Alerta máxima, o sea que alerta máxima es una alegoría del espectáculo de la marginalidad. Sí, ya hemos entrado en Chile en una lógica de que los programas de televisión están cuoteados a niveles insólitos. Yo el domingo no había visto hace mucho tiempo y vi Estado Nacional en TVN. Y es un programa completamente cuoteado. O sea, hay una voz de cada sector. Está el doctor Mañalich en el peñerismo, está la señora Hardy y Francisco Vidal por el bacheletismo, están los otros más chicos. En el fondo, esa lógica de la tertulia cuoteada es muy de los 90 y tolerancia cero nunca se logró mover de ahí. Que es de la no agresión. Que es una cuestión que es una agua muy rara, porque se supone que tú llegas a un lugar a debatir y a poner ideas apuntando a que es noventero. Apuntando a que es noventero, es uno de los principales defensores de tolerancia cero es Jaime de Aguirre. Que si hay un ser humano que te dice en la cabeza soy los 90 es de Aguirre. Sí, es el Juan Herrera de los 90. ¿Quién está a cargo hoy en Chilevisión? Un alemán, que es la verdadera cabeza, que no deja de ser un tipo interesante en varias de sus propuestas, pero que en esta pasada no sé si nunca logró entender el programa o el programa nunca lo logró entender a él. Yo creo que siempre es lo primero. O sea. ¿Y Chilevisión planea una nueva tertulia o van a dejar ese espacio vacío? Quieren plata. A mí me dijeron lo siguiente, que Sichel estaba como armando un programa tipo Vigilantes. ¿Cuál Sichel? Humberto. Sí, no. Sebastián Sichel no. No. Iglesias Sichel es inteligente. Que estaba armando un programa tipo Tolerancia Cero
en el cual con donde había como donde había como un estudio, gente. Estaba Felipe Vidal, Iván Guerrero, estaba un panel de hombres. No, parece que estaba Margarita. No estaba Margarita Jaque. Habían tratado de invitar al Gordesnado, por lo que supe. Iban a ser efectivamente vigilantes en el... Sí, pero con Sichel. Pero, que tiene grandes éxitos como... Y también... Ya, pero eso tiene que ver con una cuestión personal, Nicolás. No, pero si estoy hablando objetivamente. El gran programa que uso Muerto en radio, ¿cuál fue? El éxito que hizo en la tele, ¿cuál fue? Muchas gracias. Paso. O sea, si recuerdas más a Franzani que a ti, es por algo. Sigamos debatiendo. Entonces, hablemos de cosas realmente interesantes, que vamos a hablar de eso. Somos gente muy interesante. Hoy, por esto que acabo de comentar, se van a enojar mucho y van a empezar con en WhatsApp. No me van a invitar. Voy a tener que seguir trabajando. Entonces, hablando del tema, a mí me parece que se acaba la tertulia de Tolerancia Cero, se acaba un clásico de la televisión, como que cuando se acabó Sábado Gigante, de las ideas, pero ya no hay muchos lugares para discutir ideas, por lo menos en televisión. ¿Era un espacio de ideas realmente ese? Era un espacio para hablar de las ideas que se hablaban. Era un meta. Qué buen punto. Era un meta debate. No era debate, era meta. Era meta debate. O sea, nosotros asistíamos a ver un programa en el que nosotros hablábamos de lo que los otros hablaban. Y para hablar de las idioteces que a veces hablaban. Tengo la impresión además que había una competencia entre ellos por quién hacía la pregunta más inteligente, por quién hacía el comentario que más sintonizaba con ese público. No creo. Le habría dado un aneurisma. Sobre lo mismo, otro Fernando Villegas. Otro tema que hoy día supe es que Eduardo Engel es pariente de Pedro Engel. ¿No sabía, No. Y fue muy loco porque empecé a pensar en los dos. Y dije que los dos tienen excelentes diagnósticos, pero parece que nunca llegan a algo concreto. Pedro es gran persona, de verdad. A mí, yo que no tengo ningún tipo de conexión espiritual, con Pedro Engel tengo la sensación de que... Ni siquiera el equilibrio espiritual. Ni siquiera. Y ¿sabes qué? El informe Engel en 45 días, ¿qué va a pasar? Cuéntame un poco, Renato. No, el informe Engel se hizo en 45 días. Ya. ¿Y está pasando algo con eso o no? Lo que pasa es que hay una confusión conceptual en parte de la opinión pública, que creen que el informe Engel se iba a colocar en el Parlamento, que los parlamentarios lo iban a votar a fardo cerrado y íbamos a tener una agenda de probidad en los mismos plazos que ellos la escribieron. Lo que ocurrió en el fondo es que el informe Engel chocó con la clase política, y la clase política está hoy día en una lógica de fronda, en una lógica de cuidar sus privilegios, de cuidar un poco el tinglado que hay armado los últimos 25 años, ¿no? Y ahí hay al menos tres cuestiones que están chocando. Una es el financiamiento de los partidos, que es que el diputado Cristian Monker de RN está promoviendo una indicación que triunfó en primera instancia en la comisión, que es que va a restringir el financiamiento de la política solamente a los dos grandes conglomerados, dejando afuera, por ejemplo, al Partido Liberal, a Revolución Democrática, a Evópoli, a Amplitud. Yo entiendo que Evópoli podría entrar a ese financiamiento si forman parte de la alianza, como entiendo lo van a hacer. Sí. Después está el tema del CERVEL, que es probablemente el centro de todo el tema de la discusión que se está viendo en la agenda de Provida, que es que se habló mucho de darle diente al CERVEL, o sea, que un CERVEL que mordiera. Y Claudio Fuentes decía ayer en una radio amiga, le dieron dientes de leche. Imagínense que el CERVEL pidió, en el informe Engel se le piden 410 funcionarios nuevos al CERVEL en 4 años. Es decir, 410 funcionarios en 4 años. Se ha llegado a la conclusión de que solamente se van a hacer 38 funcionarios nuevos. Entonces vamos a enfrentar una elección municipal con muy poco fiscalización en terreno del CERVEL, y al CERVEL se le están quitando más potestades. Y un movimiento interesante que es que hay inhabilidades para formar parte del consejo directivo del CERVEL. Y ese consejo directivo, por ejemplo, no puede estar formado por ministros que vienen saliendo del cargo. Bueno, hoy día la clase política ha decidido que esa limitación se levanta, entonces vamos a tener exministros entrando a los consejos del CERVEL. Entonces va a haber una especie de puerta giratoria entre la clase política y el CERVEL. Y hay un tercer tema que son las medidas más contingentes, que es, por ejemplo, lo que estamos hablando de la puerta giratoria entre la política y los negocios, que es colocarle un cierto plazo, una cierta barrera a los políticos que pasan de ser ministro a ser grandes gerentes de las empresas. Por ejemplo, si nos centramos en el gobierno de Piñera, Rodrigo Ginspeter pasó a ser ministro de Interior, después de Defensa, a gerente general de Quiñenco. O el caso de Pedro Pablo Errázuriz. Y de Rodrigo Pérez.
Rodrigo Pérez Maquena, exactamente. Pedro Pablo Errázuriz pasó de ser ministro de Transporte a ser un alto ejecutivo de Subus, que es una empresa regulada por el mismo ministerio del que lo ocupaba. O, sin ir más lejos, el grupo Luxic en este gabinete tiene cuatro ministros de este gabinete han sido parte en alguna instancia del grupo Luxic. Nicolás Saquera en Canal 13, Máximo Pacheco, Aurora Williams y así por delante. Entonces ahí necesitamos una regla inteligente. Y tengo la impresión, Nicolás, que es que la clase política está muy reacia a asumir estos nuevos estándares. Y hay un espíritu de fronda, de cuidar el privilegio, de cuidar el metro cuadrado, que se extiende, yo diría, de todo el arco, ¿ah? O sea, hay una cosa, de hecho, sobre el mismo tema. Estaba reflexionando un poco de lo que puede pasar con el proceso constituyente y la discusión sobre la nueva constitución. A mí me pasa que hay un no dicho en torno a quienes se oponen a la nueva constitución, a la Asamblea Constituyente particularmente. Se oponen a la Asamblea Constituyente porque la Asamblea Constituyente levanta otra institución. ¿Y qué implica levantar otra institución? Tiene que ver también con cómo tú abasteces esa otra institución. Para los partidos políticos, subir a las primeras y a las segundas líneas, tú las privilegias en el Congreso Nacional, en que sean diputados o que sean senadores o alcaldes de comunas emblemáticas. El tema de la Asamblea Constituyente es ¿a quién pones? ¿Y qué implica eso? Que la Asamblea Constituyente estructuralmente va a ser un proceso mucho más amable, sincrónicamente, que la Cámara de Diputados y que el Senado. Sí. ¿No te parece que hacer la Asamblea Constituyente en un país que culturalmente no está preparado para integrar nuevos escenarios democráticos podría terminar siendo un disparo en el pie y este país podría terminar habilitando la pena de muerte? No. ¿Quién es el que no está preparado? La élite no está preparada. Sí, el punto de Nico... chileno medio. El chileno medio, yo creo que el chileno medio no tiene grandes miedos ni problemas con la Asamblea Constituyente. No, pero las ideas de la Asamblea Constituyente no podrían terminar siendo cooptadas por tipos que quieren que la pena de muerte retorne, por ejemplo. No, es que no, porque tendría que ser un tipo que solamente genera en torno a un solo clivaje. Sería como un Donald Trump. Mira, yo quisiera antes agregar un punto referido a lo que dice la comisión, más el proyecto de fortalecimiento de los partidos que está actualmente en el Congreso, en donde se supone que el redistritaje fue una de las propuestas que propuso, valga la redundancia, la comisión, y resulta que en el proyecto esto no está, sino que es una actualización del padrón de cada partido ya constituido, en donde se eliminan las personas que han fallecido y los que no han... Disculpa, Julio, tú estás hablando de la reinscripción de los partidos. No, de los redistritaje. Pero el redistritaje es la reforma electoral, ¿eso fue antes? No, redistritaje, del padrón de los mismos militantes. Ah, de los partidos políticos. Exacto. Ya. Entonces... Repadronamiento. No, eso es otra cosa. No es el repadronamiento. Lo que sigue. Ok, gracias. Resulta que, bueno, lo que dice la propuesta es que solo se eliminan las personas que han fallecido y los que no han votado hace 3 elecciones internas a nivel nacional de cada partido. Y resulta que esto genera gran diferencia, ya que los partidos nuevos, como nosotros, como Evópolis, como quizás Revolución Democrática, como Amplitud, estamos en un proceso en donde tenemos que ir a buscar nuevos militantes frente a un notario. Sí. Entonces esto genera ya una disparidad en la cancha, ya que antiguamente los partidos solo iban con firmas y el notario... ¿Qué te parece a ti, Julio, el rol de los notarios en el sistema político chileno? ¿A qué te refieres? ¿Te parece razonable que sean los notarios los custodios de las inscripciones, de las firmas, de los procedimientos? Mira, para mí está muy bueno, yo lo encuentro bueno, pero... Que los notarios sean los custodios. Sí, no, pero espérate, pero esto que tiene que separar todo iguales. Por ejemplo, que ahora el Partido Socialista, la UDI, RN, el PPD, todos pasen por el mismo proceso, porque ya partimos con una disparidad en la cancha. Nosotros ya partimos con este proceso de ir a una notaría en donde igual muchas personas no pueden ir a una notaría ya que es de horario laboral y muchos no se van a motivar, no está ese incentivo como para ir a la notaría. Entonces, a mí me genera cierta duda con cómo lo van a hacer los nuevos partidos y también eliminar los que tienen alguna yayita, vale decir, están metidos en algún caso, ya sea de corrupción, de tráfico de influencia, etcétera. Entonces, ese tema a mí me preocupa bastante. Como la limpieza interna de los partidos. Exacto, a eso voy, la limpieza interna. Yo tengo la impresión que no hay ningún incentivo para hacer eso. Y ahora, ojo, Pero para los partidos grandes. Disculpa, Julio, es que aquí te provoco, digamos, que es que los partidos políticos, nos llamamos que todos los que estamos fuera de los partidos, nos llevamos quejando mucho tiempo de que son máquinas, de que son oscuros, etcétera. Pero a la vez hay que conceder que todos estos movimientos electrónicos, estos movimientos por internet, no tienen ninguna fiscalización de nadie, digamos. O sea, si tú te inscribes en una página web,
todos tus datos, tu password, todos van a dar a una planilla de Excel, y esa planilla de Excel la administran unas cúpulas en cada movimiento, y no hay ningún notario ni CERVEL que valga las elecciones de esos movimientos, ni contabilizando los votos, ni sabiendo si realmente votaron. Entonces yo creo que cuando uno pide... A mí no me gusta, por ejemplo, que los notarios sean los custodios de la fe pública. Tendría que ser el registro civil. El CERVEL. O el servicio electoral. Para eso es el CERVEL. Claro. ¿Qué pasa? Que los notarios, y esto es un tema de la agenda del lobby, que es que los notarios tienen pendiente una renovación de la actividad notarial y una reforma seria a los procedimientos notariales y de los conservadores de bienes raíces. Sí. Y que esto está aplazado ya 3 veces desde el año 2002. Tú sabes que el primer proyecto para reformar los notarios viene del gobierno de Lago, y la última chuteada que tuvieron fue cuando la ministra Blanco asume hace poco menos de 6 meses, asume y dice, no, sabes que esto lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque los notarios son un grupo de interés tan fuerte en la parte política chilena, porque les custodian la firma a los políticos. Y además los notarios es una institución que no existe en el mundo, que básicamente regulaba las relaciones cuando la gente no sabía leer. Es impresentable que a esta altura del siglo XXI imagínate sigan existiendo. No, lo peor, ¿cuántos trámites podía hacer por internet? No, si es no, y lo peor, no, y para mí lo terrible entre los notarios y los camioneros estamos en el horno, porque con los camioneros no tenemos ferrocarriles, con los notarios no tenemos trámites por internet. No, yo voy, por ejemplo, al conservador de bienes raíces, que ¿por qué tiene que estar privatizado ante una autoridad el registro de las propiedades? Debería ser un registro público de la propiedad, que tenga como el registro civil, vea las personas, que vea los bienes raíces. Pero aquí no, aquí está siempre delegado a una entidad personalizada y que, si no me equivoco, el funcionario público que más gana en el... Uno de los que más ganan. Depende del instituto de notaría, qué volumen tenga, etcétera. No es lo mismo una notaría en el centro de Santiago que una notaría en el conservador. En Melipilla, por ejemplo. Es que más tienes que tener en cuenta ahí que hay muchos pueblos en Chile donde notario y conservador coinciden en la misma persona. Ahora, a mí lo que me parece de fondo en esto es que hay grupos de interés constituidos en Chile, desde la SOFOFA hasta los estudiantes de primer año, digamos, todos han elegido constituirse como grupos de interés, y estamos en una especie de asedio al Estado de grupos de interés. Y hay algunos que se imponen unas veces, otros que se imponen otras veces, y hemos entrado en una democracia de la presión, una democracia del gallito permanente. Entonces hay grupos de interés como los notarios, yo estoy metido, por ejemplo, en el tema del software libre, promoviendo que el Estado use software libre, y ahí tú tienes una industria del software en un lobby permanente, porque imagínate la cantidad de computadores que maneja el Estado. Entonces, claro, estos grupos de intereses que se van constituyendo luego protegen sus privilegios. Y en buena medida la protección de sus privilegios está vinculada a la clase política. Entonces, tú sabes que los notarios, por ejemplo, Julio puede dar fe, los notarios le hacen la pega gratis a los políticos. Cuando tú te vas a inscribir como candidato a diputado, por ejemplo, y estás juntando la firma notaría, te lo hacen gratis. La mayoría de los notarios. ¿Y eso por qué? ¿Es por buena onda? ¿Es por una vocación pública? Puede ser. Pero también hay algo de lógica de favores mutuos con la clase política. Sí, o sea, se arma una cultura. No sé si tú piensas lo mismo, Julio. Una cultura de cortesano. Espérate un poco. ¿No estás de acuerdo? No sé. Dale, plantéalo, Julio. No, la estoy pensando. Dale, pero ¿tú crees que hoy en día existe una estructura que termina por destruir una lógica donde todos podemos competir en igualdad de condiciones? Si esa es la pregunta. ¿Hoy hay una igualdad de condiciones o hay pequeños clubes que van controlando? Porque en ninguna parte hay igualdad total, pero por lo menos hay una lógica de voluntad de poder hacerlo. Acá no hay ni siquiera esa voluntad. Sí, no, eso es cierto. Mira, yo me pongo esto en el contexto de los partidos ya constituidos más los que nos estamos recién constituyendo. Y claramente no existe esto. Es como una primera división que ya está armada, que es como la Premier. Y lo amateur. Claro, y estamos nosotros, que es la tercera división, que estamos recién metiendo en esto. Entonces ya partimos con una cierta disparidad. Ahora seamos justo que la condición en la cual se desenvuelve Evópoli son completamente distintas a las que se desenvuelve el resto de los movimientos, digamos. O sea, ustedes han tenido... Porque tienen acceso a los medios, tienen acceso a los discursos, tienen acceso a ser cooptados. Han tenido una promoción permanente en los medios de comunicación, en las radios. Yo llevo muy poco tiempo en Chile de vuelta, pero me doy cuenta, digamos. Hay una presencia de Felipe Cas, está Luciano Cruzcoque en las radios, está Nala Reimate en los medios. Me parece que es un poco tirar un poquito más de la cuerda lo necesario, creer que ustedes están en la misma liga que los demás, digamos. Yo creo que ustedes un poco, como yo los veo con todo respeto, ustedes son un poco los niños lindos de la élite, ¿no? Como que los promueven, no te digo que tú, te digo el concepto detrás de Evópoli, los promueven en el sentido de que son los rostros nuevos de la derecha. Así lo veo. Rostros nuevos y transparentes. Ojo. Es que tiene que ver con la obsolescencia de los partidos de los cuales provienen. O sea, si Amplitud es... Amplitud es ARN lo que Evópoli es a la UDI.
Tú lo ves así. Yo lo veo así, son los partidos. Evópoli, un apéndice de la UDI, ¿crees tú? La UDI. Entonces, Es que yo creo que es... No, yo creo que es el parido. La bajada. Ahora, yo lo que quiero decir es que tú dices que son los chicos transparentes. Yo lo que tengo la sensación es que hay una apoderación en Chile del discurso... Apoderamiento. Apoderamiento, todo lo correcto. Estoy hablando como el orto. Debería irme a mi casa y después volver. Hay una cultura que se apodera de las palabras. Y quiero ponerlo, para ir terminando, sobre lo que va a ser la marcha del sábado a favor del aborto. Perdón, en contra del aborto. Donde todo el tiempo, si uno ve las declaraciones, es nosotros los buenos. ¡Yo soy antivida! No, pero espérate. Pero nosotros los buenos, nosotros los que somos puros, nosotros los que nos instalamos una lógica mejor que los otros porque los otros son asesinos malos, etc. Son pecadores. Es muy entretenido de analizar la construcción de realidad a través de las palabras y por eso mismo le agradezco a todos por haber estado acá y haber conversado acerca de los temas. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias a usted. Quisiera dar un recadito nuevo. Saludo a toda mi gente de Rancagua. Yo soy de región. Perfecto. Y también firmen por Evópoli los que quieren, infórmense. Hay que hacerlo, porque hay que contribuir, más allá que esté o no de acuerdo, con la creación de nuevos espacios. Hay que cambiar todo esto que hay ahora. Yo mando saludo a Melipilla, ya que estamos en esa. Vuelva a tu redil. Vuelva a tu redil a Melipilla. Yo vuelvo a Puente Alto en este momento y nos despedimos. Nada es para siempre con Jorge González.